Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero Radio TRC. Yo soy Paco Rodríguez y me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en esta ocasión para hablar de un tema bastante interesante, el tema del fracking, el dilema de la sustentabilidad y la producción. Y para ello saludo con muchísimo gusto al doctor Agustín González Grant. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Es un placer estar aquí con ustedes y con la comunidad que nos acompaña. No, hombre, el gusto es nuestro. El doctor Agustín es doctor en Administración Estratégica y es ingeniero metalúrgico, especialidad en no ferrosa. Y pues también es representante de la Red de Energías Renovables de La Laguna. Y pues lo invitamos para hablar de este tema muy controversial, pero que definitivamente hay que tocarlo y sobre todo pues ahora a raíz de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reabierto la puerta a la posibilidad de que se utilice esta técnica de fracturación hidráulica conocida como el fracking para la extracción de gas no convencional o gas shale, y pues marca completamente un cambio respecto a la postura de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hace unos días el gobierno federal ya presentó un grupo de expertos que se dijo iba a evaluar todo el tema del fracking. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre el tema? ¿Cómo ve esta postura del gobierno federal? Bueno, mira, en realidad esto ya se había trabajado desde el 2016. Sí. En el 2018 totalmente se canceló, definitivo. Y pues algo que veo que es una gran herramienta. Uh-huh. Es una gran herramienta que favorece el problema del suministro de gas en nuestro país, uh-huh, para no ser vulnerables y estar dependiendo de las importaciones, ¿sí? Sí. Sin embargo, el hecho de afrontar esta situación obliga a que estemos bien relacionados con la cuestión de tecnología, uh-huh, regulación, lo más importante, y el medio ambiente. Sí. Pues uno de los principales argumentos que ha dado el gobierno federal pues es el asunto de la soberanía energética, ¿no? Pues prácticamente más del 70-75% del gas se importa de los Estados Unidos y se importa del vecino estado de Texas, que utiliza esta tecnología. A ver, para la gente que no conoce qué es el fracking o la fracturación hidráulica, ¿en qué consiste y por qué es tan controversial? Mira, en primer lugar, pues es una tecnología muy antigua, o sea, no es algo que tú digas, no, pues acaba de salir, sí. No. Así en pocas palabras, lo que significa es en que existe petróleo y gas natural, aproximadamente a 3,000 metros abajo de la tierra, y entonces está atrapada en rocas sedimentarias. Estas rocas sedimentarias no permiten, o sea, son casi impermeables, entonces no permiten que salga el petróleo como tradicionalmente sale no convencional, uh-huh, ni el gas. Entonces lo que estas rocas se llaman lutitas, uh-huh, y estas lutitas son las que hay que fracturar, ¿sí? Uh-huh. Entonces el fracturar de las lutitas, ¿por qué? Porque tiene una densidad, vamos a decir, tiene un factor de porosidad de 0.1 milidarcy, es una medida, ¿sí? Uh-huh. Más o menos para decir, si hablamos de 100, pues estamos hablando del agua como penetra en la grava, ¿sí? Sí. Así fluye, pero aquí no, entonces está casi totalmente, entonces hay que destrozar esas lutitas. Entonces lo que se hace es utilizando haciendo perforaciones a más de 3,000 metros y luego horizontalmente perforar, o sea, hacer otro túnel horizontal para entonces inyectar agua a presión con arenas y otros componentes que provocan esa fractura, ¿sí? Uh-huh. Y entonces al provocar esa fractura, el agua se va a traer a la superficie nuevamente el petróleo y el gas y ya se separan, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues ya se obtiene una producción bastante rápida y hasta el momento en el que exista el yacimiento, uh-huh, existan residuos, ¿sí? Sí. A ver, otros países en Europa particularmente sí han prohibido esta técnica.
En Europa, España, por ejemplo, no ha querido, ¿sí? Entró Francia, pero al final de cuentas se fue por la radioactiva, ¿sí? Ok. Estados Unidos, pues particularmente Texas, todo lo contrario. Todo lo contrario. O sea, ¿cuáles son los argumentos para sí proceder a esta técnica? Bueno, los favorables, por decirte algo, ahorita México estratégicamente, al depender del 75% de importaciones, y no tiene, ¿sí? Entonces, pues es casi una obligación, ¿sí? Ahora bien, ya existen estas tecnologías por muchos años y se ha mejorado bastante, ¿sí? Sin embargo, tiene todos sus riesgos, ¿sí? Y los riesgos son muy importantes, ¿sí? El riesgo ambiental, principalmente el agua. ¿Por qué? Porque estamos en una región árida y no hay agua, así que tú digas que qué bruto, ¿sí? Entonces, esa es una problemática, ¿sí? Ahora la otra, vas a usar esa agua, pero hay que reciclarla, ¿sí? Claro. Reciclarla al máximo. Antiguamente lo que se hacía era de que se usaba una vez y se profundizaba, ¿sí? Estamos hablando más o menos como de 10 millones por cada pozo, ¿sí? 10 millones de litros. De litros, nada más para que te des una idea. Entonces, un volumen bestial, ¿sí? Entonces, tiene que buscarse la forma de optimizar eso, ¿sí? Después viene la cuestión de... Te decía que se extrae el gas. Entonces, el gas es metano, CH4. El metano es el peor enemigo de la atmósfera, ¿sí? O sea, destruye el ozono como no te imaginas, ¿sí? Entonces, tradicionalmente lo que se hacía era que le ponían unos quemadores y lo quemaban, ¿sí? Entonces, todo eso, olvídate, es lo peor del mundo, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, ya existen otras técnicas las cuales se puede inhibir esa contaminación. Luego otra viene de que te quedan los huecos abajo porque inyectas. Entonces viene la microsismicidad, que es también otro problema, ¿sí? Y principalmente, ¿verdad? Entonces, como puedes ver, pues no es un paquete así fácil y sencillo, sino que tiene sus dificultades. Sí. A ver, usted mencionaba que ya había habido avances en materia de exploración de esta técnica y que llega la administración del expresidente López Obrador en 2018, 2019 y dan para atrás, al menos en el discurso, ¿no? Pero ya había habido exploración en pozos, particularmente, pues estamos hablando que Coahuila tiene los yacimientos, la cuenca de Burgos y la cuenca Sabinas-Burros, ¿no? Algunas compartidas con Tamaulipas y Nuevo León. ¿Qué tanto se avanzó y qué tanto es necesario pues recuperar esa? Porque decía el gobernador Manolo Jiménez hace algunos días que ya había habido un avance en la ruta, entonces que no se empezaba completamente de cero, pues. Bueno, mira, precisamente cuando en el 2016 se inició esto, pues hubo una gran movilidad, inclusive se hicieron campañas para preparar gente, porque no hay gente preparada, ¿sí? Entonces se hicieron algún tipo de pruebas, pero vamos a decir, muy leves, ¿sí? Hay otra cosa muy interesante como referencia. Por ejemplo, hay la exploración en Argentina fue gracias a mexicanos. Y de Pemex, además, ¿sí? Pero eso tiene muchos años y ha sido todo un éxito y se ha trabajado en la vaca muerta famosa, ¿sí? Entonces, vamos a decir como que existe algún tipo de experiencia, pero añeja, ¿sí? O sea, y no existe una preparación de la gente, ¿sí? Entonces, pues prácticamente cuando se empezó a trabajar, inclusive había ya casi hasta, porque un problema crítico es el financiero y otro es el social, ¿sí? Entonces, por decirte algo, desde el punto de vista financiero es mucha inversión. Claro. Y desde el punto social es en que la gente quede convencida. ¿Por qué? Porque, por decirte algo, ya hasta existían fórmulas de cómo iban a negociar con los, con los dueños de los terrenos, ¿verdad? Y les decían, es que tú eres dueño, pero de 1 centímetro nada más de la superficie de abajo del centímetro es propiedad de la nación, ¿sí? A ese nivel, ¿sí? Entonces te digo que son situaciones pues críticas, ¿no? Sí. Sobre ese tema, por ejemplo, lo ha repetido en los últimos días el gobernador Manolo Jiménez, ¿no? Que los lugares donde se va a explorar o se exploraría están alejados de la población.
pero finalmente, pues es una situación que se extiende, ¿no? O sea, por más que esté alejado en los centros poblacionales, pues es una situación que puede llegar a tocarles, en su opinión. Así es, mira, por decirte algo, la cuenca de Burgos, sí, pues ha sido ya explotada desde hace muchos años y todo, ¿sí? Sí, sin embargo, sí existen comunidades que por decirte algo, en Coahuila y en Nuevo León también, pues sí hay una parte donde sí tiene interferencia con las comunidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque te digo que vamos a decir, lo que van a hacer es el decir, oye, es que necesitamos mucho movimiento en esas zonas. Entonces viene mucho transporte, viene mucha movilidad, mucha operación, pues se necesitan restaurantes, se necesitan hoteles, entonces todo eso va a ser temporal. ¿Por qué? Porque te digo, explotan un área y pues ya se acabó aquí, bueno, pues aquí todavía hay otra más, etcétera, pero son áreas de 200 hectáreas, 400, entonces se va agrandando esto, ¿sí? Entonces, pues va a llegar un momento en el que se arrasa. Ahora bien, a las comunidades que afecte, pues les va a cambiar el giro, porque les van a decir, ahora ya no vas a sembrar. No, ¿sí? Pues no. Entonces va a tener que cambiar, ¿sí? Y al no sembrar, pues entonces van a tener que dedicarse a otra actividad que después se va a convertir en lugares fantasmas, ¿sí? O sea que es el riesgo. Por supuesto, sí. Estamos platicando con el doctor Agustín González Grant, doctor en Administración Estratégica e ingeniero metalúrgico, además también pues catedrático aquí de la Universidad Iberoamericana Torreón. Doctor, ¿se puede hablar, o mejor dicho, la pregunta, ¿existe el fracking sustentable? Mira, definitivamente no. Actualmente la medida de la sustentabilidad es a través de la huella de carbón, la medición de huella, y es una medición, ¿sí? Y la huella de carbón te hace, ¿verdad? Entonces, por decirte algo, existe la huella de carbón en Estados Unidos, anda del orden de 450, vamos a decir. Existe el del tradicional, anda como en 430, la huella de carbón. En México andaría como en 450, por decir algo, ¿sí? Ya con fracking, ¿sí? Entonces, pues eso te dice que, oye, pues hay sustentabilidad, ¿sí? Lo que sí que es una herramienta, y entonces lo que se puede hacer es utilizar tecnologías, regulaciones, ¿sí? Y evitar riesgos al medio ambiente, ¿sí? ¿Para qué? Para controlar las emisiones, ¿sí? Controlar el agua, ¿sí? Y es más, evitar que entre agua purificada al sistema, etcétera, ¿sí? Y te digo, y sobre todo, pues, estar de acuerdo con la sociedad también, porque la sociedad tiene que ver mucho en esto. Por supuesto. Habla de regulaciones. ¿No existen hoy por hoy regulaciones? Mira, sí existen, pero son muy light. Okay. ¿Sí? Entonces deben ser muy estrictas y precisamente, por decirte algo, en la cuestión del agua, debe tratarse por osmosis inversa y es cara, ¿sí? Entonces, pues eso. ¿El agua que se inyecta? El agua, ¿Debe estar tratada? sí. No, o sea, el agua que se inyecta no, sino que ya el agua que se recicla ya, okay. tiene que estar totalmente pues limpia, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene residuos radioactivos, etcétera. O sea, son muchos los elementos que la afectan, ¿sí? Entonces, esa es una, ¿no? La cuestión de purificación, esa norma, ¿sí? Luego la otra, pues es la de la contaminación, ¿sí? O sea, que tiene que, por ejemplo, que estar un monitoreo, drones, o sea, ahorita con toda la tecnología que hay, sistemas de drones, para por rayos infrarrojos ver que no haya fugas, porque ese es el cuello de botella de esa tecnología. Y por decirte algo, se habla más o menos ahorita como del orden del 5 al 10%, ¿sí? Entonces, tendría que eliminarse eso, ¿sí? Y ya 5 a 10%, ok. De emisiones a la atmósfera, ¿sí? De todo lo que se extrae, más o menos del 2 al 5% es lo que sale. Y eso tiene que controlarse para evitar que haya fugas, ¿sí? Y a través del sellado de los pozos, ¿sí? O sea, el pozo utiliza, o sea, si se diseñan bien, no va a haber riesgo, pero si se diseñan mal, cuidado, ¿sí? O sea, y el riesgo más grande es que se contaminen los acuíferos.
Ese es te voy a decir, los acuíferos están más o menos como a unos 400 metros, o sea, vamos a decir, el suministro acuífero. Pero esto va muy al fondo y teóricamente, ¿sí? Ya cuando el agua ya no sirve, se va a enterrar a los 2.000 o 3.000 metros abajo de la tierra, ¿sí? Entonces eso ya va a evitar que haya contaminación. Entonces, no va a haber contaminación si están bien hechas las cosas. Pues sí, una situación importante. Siguiendo con el tema del agua, también el gobernador Manolo Jiménez dice, no es problema. Usted ahorita hablaba de que se necesitan 10 millones de litros por pozo. ¿No? Decía, no va a ser problema porque vamos a utilizar agua tratada. En Sabinas y en Rosita nunca terminaron las plantas tratadoras de aguas, ¿no? Ahí quedaron como elefantes blancos. O sea, realmente es suficiente sería suficiente con agua tratada. O sea, ¿se tiene la capacidad para tratar tanta agua? Pues no, o sea, todo eso se tiene que... O sea, no hay infraestructura. En pocas palabras, no hay ninguna infraestructura que tú digas, oye, ya tenemos esto, ¿no? Y por decirte algo, ahorita tú dices, oye, pues sí hay el agua, pero va a tener que estarse moviendo a las áreas donde se consume, ¿sí? Ese es un costo, ¿sí? Inclusive algunas veces decían, no, pues lo traemos del Golfo, ¿verdad? Ahorita pues son costos fuera de Río programa, Bravo, ¿sí? ¿no? Sí, claro. Entonces, pues te digo, sí tiene un grado de dificultad altísimo, ¿sí? Sí. Ahora, la realidad es que este gobierno va para adelante con el tema, ¿eh? Pues no hay otra. O sea, es que te digo, estratégicamente está bien, pero se tiene que hacer pues con todas las normas, ¿sí? O sea, para tratar de que el golpe medioambiental sea el menor posible. Mínimo, o sea, el mínimo. Porque como ya dijo, o sea, no hay fracking sustentable, entonces va a haber una afectación y lo que se espera sería que fuera el mínimo de afectación. El mínimo. Y entonces te digo, para eso entra la tecnología, entra la regulación, ¿sí? Y el monitoreo, ¿sí? El monitoreo. Y te voy a decir que dentro de las notas que estuve actualizando, sale un tema que se llama la inseguridad. ¿Cuántos mineros ahorita han tenido problemas, sí? Entonces, esa inseguridad también es otra variable crítica, ¿sí? Que al parecer no se considera, pero, pues cuidado, ¿sí? Es otro punto. O sea, la inseguridad tanto para la creación de pozos como para ya una vez la operatividad. La inseguridad de la gente, la inseguridad para la gente de estarse moviendo y que no la secuestran y, en fin. Okay, ya. Esa problemática que también llega, ¿sí? El Petróleos Mexicanos lanzó, Pemex, el Plan Estratégico 2025-2035, cuyo objetivo es incrementar la producción de gas natural y recuperar la soberanía energética del país. ¿Se puede lograr eso en un plazo de 10 años, como se plantea? Pues mira, todo va a depender de las inversiones, de las alianzas. O sea, México no tiene dinero, ¿sí? Pemex, sinceramente, ahorita se desconfía. O sea, sí. ¿Por qué? Por pues, muchas cosas que tú sabes, ¿sí? Entonces, pues ese es un punto crítico para mí. O sea, tiene su plan estratégico, sí, qué padre. Sin embargo, pues hay desconfianza. Entonces, ese es un punto. Entonces, va a depender de inversiones extranjeras, ¿sí? Entonces, las inversiones extranjeras, con todos los movimientos que ha habido en México, en la Suprema Corte y demás, o sea, tiene que quitarse todo eso, ¿sí? Y garantías, sobre todo, ¿qué garantía les van a dar a los inversionistas, ¿sí? Claro. Entonces, ahí es donde prácticamente está la problemática. O sea, es una decisión política 100%, pero siempre y cuando hay una reconfiguración que asegure, pues, que se pueda dar este caso. Y en ese caso, pues te voy a decir, prácticamente a 100 kilómetros al norte de la frontera, es el shale que importamos, ¿sí? Importa, entonces prácticamente sería una extensión, o sea, haciendo convenio con los americanos, etcétera, y podría ser casi, entre comillas, inmediato, porque nada más sería la parte de la perforación y demás, pero pues eso sería lo ideal, ¿sí? Y por ejemplo, con el estado vecino, con Texas, ¿qué beneficios y qué afectaciones se ha visto desde que se emplea esta técnica? Mira, pues ha habido problemas en la cuestión del agua. Sí ha habido problemas. Sí ha habido problemas
y sobre todo en las comunidades también les ha afectado, ¿sí? Han tenido que moverse, etcétera, ¿sí? Y luego te decía que por ejemplo, un área que se perfora, pues no es para toda la vida, entonces termina y prácticamente ahí se queda todo vamos a decir, toda la evidencia. Ajá. Y todo eso pues es bastante crítico para la sociedad y la comunidad, ¿sí? Hay una película de hace tiempo que se llama La Tierra Prometida, Uh-huh. Promised Land, ¿no? Que trata precisamente de cómo un grupo de pues estrategas que pertenecen a una empresa pues tratan de ir a la comunidad para convencerlos de que cedan, ¿no?, sus derechos de las tierras con una finalidad de explotarlos esencialmente para el gas no convencional, ¿no?, para el gas shale, y está muy buena, yo la recomiendo, ya es de hace algunos años. El actor principal es Matt Damon, Uh-huh. ¿no? Pero a mí sí me llama mucho la atención porque si uno analiza las estadísticas de población de municipios de Coahuila, que de por sí son municipios pequeños, ciertamente, ¿no? Llámese Hidalgo, Guerrero, Uh-huh. municipios donde precisamente hay o son los municipios más cercanos a estas zonas de exploración. Sí ha habido en los últimos años una reducción de su población, ¿no? Quizá mucho de ello derivado de la violencia, del contexto violento que fue desplazando a la gente. Pero con todo esto, pues sí existiría el riesgo de que fueran desplazados todavía más, ¿cierto? Definitivo. Y algo que te comentaba era el uso del suelo. O sea, si era agrícola, ¿verdad?, pues olvídate, ya cambia Claro. totalmente. ¿Por qué? Porque ya sería, entre comillas, expropiado, rentado. Ajá. Que por ejemplo, te digo, hay unas contratos, inclusive tengo ahí borradores de contratos que eran propuestas para las comunidades, pero en realidad pues son muy leoninos, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambia mucho la esencia de las regiones. Pues muy bien, doctor, pues bastante interesante. Ya para terminar, pues este anuncio que se hiciera del grupo de expertos, donde al parecer lo que se vio fue que son expertos enfocados en justificar por qué sí utilizar esta técnica, ¿no? Porque una de las críticas es, bueno, ¿dónde están esos expertos que están en contra de esta técnica, ¿no? ¿Qué es lo que se viene en los próximos meses, en su opinión? Mira, así haciendo un histórico, por ejemplo, en la época donde se vino el primer intento, por ejemplo, Peñoles abrió un área específica de esa sección, ¿sí? Okay. Y se hicieron exploraciones porque de ahí parte todo, ¿sí? Y las compró Slim. O sea, entonces vamos a decir, hay una base mexicana que puede darse. Entonces, para mí, por ahí puede ser la continuidad, ¿no? O sea, en que más o menos ya existen unos elementos previos que se consideran desde hace años. Entonces, esos, te digo, haciendo modificaciones regulatorias para que no afecte y sobre todo que pueda seguir adelante. Luego los inversionistas extranjeros, no hay opción, ¿sí? Sí. Entonces, prácticamente depende de esos factores, ¿sí? Si esos factores se superan, no le veo problema. Sí. Pues yo creo que en unos meses este grupo de expertos que se anunció en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues van a justificar la entrada de esta técnica del fracking para la extracción de gas no convencional. Y lo que me parece muy importante, que usted lo ha acentuado bastante bien, es el tema de las necesidades regulatorias en la materia, ¿no? Entonces, pues estaremos muy atentos, sobre todo, pues porque aquí en Coahuila es una zona privilegiada, ya lo decíamos, con la cuenca de Burgos y la cuenca Sabinas Burros Picachos, ¿no? Entonces, pues estaremos atentos, doctor, esperamos que nos vuelva a acompañar para seguir platicando de este tema. Le agradecemos muchísimo la visita el día de hoy. No, pues muchas gracias. Gracias por escucharnos y pues ojalá sensibilice al público relacionado con esto.
Pues bien, pues sin duda un Es una tema, herramienta. sí, un tema muy, muy polémico, muy debatible, ¿no? Sobre todo, pues por esta cara, esta otra cara que es la posible afectación ambiental. Pues estuvo con nosotros el doctor Agustín González, gran doctor en Administración Estratégica e ingeniero metalúrgico y aparte docente aquí de la Universidad Iberoamericana Torreón. Gracias a Beto Rubio y a José Luis Hernández en la coordinación y producción de este programa. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara.